Hola, mi nombre es Leomi Torres. Hablaremos sobre cuál es el protocolo para la declaración formal de los accidentes de tránsito. Primero, indicaremos que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en la LOTCIMAT, establece un protocolo detallado para la declaración formal de accidentes de trabajo. A continuación se resumirán los pasos claves para la notificación inmediata. Lo primero sería que al ocurrir el accidente, el empleador debe notificar de manera inmediata al Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laboral, el INSASEL, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y al sindicato si lo hubiese. La declaración debe ser una declaración formal, es decir, dentro de las 24 horas siguientes del accidente debe realizar una declaración formal, bien sea en línea a través del portal web del INSASEL, vía telefónica, por fax, y deben informarse los datos del trabajador. En este caso, la descripción detallada del accidente, el lugar y la hora del suceso, los testigos del accidente, si es que los hay, y adjuntar los documentos, en este caso informe médico, informe de la inspección del lugar del accidente o otros documentos relevantes. La notificación y declaración son obligatorias y deben realizarse dentro de los plazos establecidos. En la investigación se debe realizar una investigación exhaustiva del accidente para determinar las causas y las medidas correctivas a tomar. Las recomendaciones adicionales del jefe de recursos humanos: si bien la LOTCIMAT establece el marco legal, el jefe de recursos humanos puede aportar valiosas recomendaciones para optimizar el proceso y garantizar una adecuada atención al trabajador accidentado. Puede ser lo que es capacitar a todos los trabajadores sobre los procedimientos a seguir en caso de accidente, así como las medidas de seguridad y prevención. También mantener una comunicación abierta y transparente con el trabajador accidentado y su familia, brindándole de esta manera el apoyo necesario durante todo el proceso. Garantizar que el trabajador accidentado reciba la atención médica necesaria de manera oportuna, es decir, realizar seguimiento continuo del estado de salud del trabajador y de la implementación de las medidas correctivas. En cuanto a la prevención, debe implementar medidas preventivas para evitar la recurrencia de accidentes similares y consideraciones adicionales, documentación importante, es decir, mantener una documentación completa y actualizada de todos los accidentes, de todos los trabajadores, y en caso de accidente laboral también pueden tener asesoría de un abogado. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva del patrono en los accidentes laborales. La LOTCIMAT establece dos tipos de responsabilidades para el patrono en caso de accidentes laborales. La responsabilidad objetiva, que independientemente de la culpa, el patrono es responsable sin necesidad de demostrar negligencia o culpa por su parte. Está el riesgo profesional, que se basa en el principio de que el trabajo en sí implica riesgo y quien se beneficia de ese trabajo, es decir, el patrono, debe responder por los daños que se produzcan. También amplia cobertura, es decir, abarca una amplia gama de accidentes laborales y enfermedades profesionales. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, dependencia de la culpa, es decir, el patrono solo es responsable si se demuestra que el accidente se produjo por su culpa, negligencia o imprudencia. Y la demostración del hecho ilícito, es necesario probar que el patrono actuó de manera incorrecta y que esa acción causó el accidente. Cobertura más limitada, es decir, se aplica en casos específicos donde se puede atribuir directamente la culpa al patrón. Un ejemplo sería en la responsabilidad objetiva, un trabajador que se cae de algún sitio, de una escalera, que está en una obra en construcción y se lesiona. El patrono será el responsable independientemente de si tomó o no todas las medidas de seguridad necesarias, ya que el riesgo de caída es inherente a este tipo de trabajo. Mientras que la responsabilidad subjetiva, un trabajador resulta electrocutado porque el patrono no proporcionó el equipo de protección adecuado. En este caso, el patrono será el responsable por su negligencia, porque su negligencia directa causó el accidente. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedades profesionales y enfermedad común? Sus supuestos de hecho y sus supuestos de ley. Y también cuáles son las indemnizaciones establecidas en la ley. Bueno, la LOTCIMAT establece una clara distinción entre las enfermedades profesionales y las enfermedades comunes. Esta diferenciación es fundamental para determinar la responsabilidad del empleador y las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador afectado. Enfermedades profesionales, que son aquellas contraídas o agravadas con la ocasión del trabajo, exposición en el medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar. Estas causas pueden estar directamente relacionadas con las condiciones del trabajo, como la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos o factores psicosociales.
Como ejemplo, las enfermedades respiratorias por inhalación de sustancias tóxicas, enfermedades de la piel por contacto con productos químicos, sordera por ruido excesivo. Y están las responsabilidades del empleador cuando es objetiva, es decir, el empleador es responsable sin necesidad de mostrar culpa. En estas enfermedades comunes son aquellas que no guardan relación directa con las condiciones de trabajo y pueden ocurrirle a cualquier persona independientemente de su ocupación. Las causas son factores externos al trabajo como enfermedades genéticas, las infecciones como la gripe, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Mientras en este caso las responsabilidades del empleador en general no es responsable a menos que se demuestre que la enfermedad se agravó por las condiciones de trabajo. En los supuestos de hecho y de ley, en el de hecho tenemos que son los elementos concretos que permiten establecer la relación causal entre la enfermedad y el trabajo. Por ejemplo, un informe médico que indique la presencia de una sustancia tóxica en el organismo del trabajador y la exposición a esa sustancia en el lugar de trabajo. Mientras que los supuestos de ley son las disposiciones legales que definen que se considera una enfermedad profesional y cuáles son los requisitos para su reconocimiento. La LOCIMAC establece una lista de enfermedades profesionales y los criterios para determinar si una enfermedad no incluida en la lista puede considerarse como tal indemnizaciones. Las indemnizaciones por enfermedades profesionales están establecidas en la LOCIMAC y en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Estas incluyen lo que son el pago de las prestaciones sociales, la pensión de invalidez, la asistencia médica, medicamentos, mientras que la indemnización por daño moral en casos de enfermedades graves o que causen secuelas permanentes, la indemnización de lucro cesante, que son la compensación por la pérdida de ingreso. Es importante también hablar de que la determinación de que si una enfermedad es profesional o común requiere una evaluación médica exhaustiva y la valoración de todos los elementos de prueba. El trabajador tiene derecho a ser asistido por un médico laboral y a contar con el apoyo de un sindicato o un representante legal. Y el empleador está obligado a colaborar en la investigación y proporcionar toda la información necesaria. ¿En qué consisten las teorías de riesgo según las ramas de actividad laboral? Tenemos un panorama general en las teorías de riesgo en el ámbito laboral, que estas buscan comprender y analizar los factores que pueden dar lugar a accidentes o enfermedades profesionales en diferentes sectores económicos. Estas teorías son fundamentales para el desarrollo de estrategias de prevención y control de riesgos y se adaptan a las particularidades de cada rama de actividad. ¿Por qué son importantes las teorías de riesgo? Bueno, son importantes porque tenemos que tener primero una identificación de peligros que ayudan a identificar los peligros específicos de cada trabajo. Está la evaluación de riesgos que permite evaluar la probabilidad y la gravedad de los daños potenciales. También la de prevención de accidentes, que sirven de base para el diseño de medidas de prevención y control, y la mejora de las condiciones laborales, que contribuyen a crear entornos de trabajo más seguros y saludables. Consiste el accidente in itinere. Un accidente in itinere es aquel que sufre un trabajador durante el trayecto entre su domicilio y su lugar de trabajo o viceversa, es decir, es un percance que ocurre mientras el empleado se desplaza de su casa a su empleo o viceversa y se considera un accidente laboral. Aunque no ocurre dentro de las instalaciones de la empresa, se considera accidente laboral porque está relacionado y se ha producido a causa del trabajo. Al ser un desplazamiento necesario para cumplir con las obligaciones laborales, el accidente se vincula directamente a la actividad profesional. En cuanto a los elementos que caracterizan a un accidente in itinere, tenemos el elemento cronológico, que es donde el accidente debe ocurrir en un horario razonablemente próximo al inicio o al final de la jornada laboral. Está el elemento espacial o geográfico, que el accidente debe producirse en la ruta habitual y directa entre el domicilio y el lugar del trabajo. Y tenemos el elemento teológico, el desplazamiento debe tener una finalidad laboral, un esquema visual que represente el trayecto entre el hogar y el trabajo, el punto donde puede ocurrir el accidente. ¿Qué cubre un accidente in itinere? Al ser considerado un accidente laboral, el trabajador tiene derecho a las mismas prestaciones que en cualquier otro accidente laboral, como lo son la atención médica, la cobertura de los gastos médicos derivados del accidente, la incapacidad temporal, el pago de la prestación económica durante el tiempo que el trabajador esté incapacitado, la pensión en caso de secuelas permanentes. Si hay caso de muerte y supervivencia, pues tiene derecho a la pensión para los familiares del trabajador en caso de fallecimiento. En cuanto al caso de estudio, el hecho de que la trabajadora haya sido agredida mientras se dirigía a su hogar inmediatamente después de terminar su jornada laboral
Establece una clara relación con su actividad laboral. Si se demuestra que este evento cumple con los requisitos para ser considerado un accidente de trabajo, la trabajadora va a tener derecho igual a atención médica, cobertura de los gastos médicos derivados del accidente, tanto físicos como los psicológicos. Va a necesitar incapacidad temporal, el pago de una prestación económica durante el tiempo que esté incapacitada para trabajar, o una incapacidad permanente en caso de secuelas permanentes, que puede llegar a tener derecho a una pensión. Otras prestaciones que sería dependiendo de la gravedad del accidente y de la legislación laboral, podrían corresponder a otras prestaciones como la indemnización por daño moral. Gracias.